Las enfermedades más frecuentes que afectan hacia Campeche y a todo el sureste y todo México. Catarata. Es una de las principales causas de ceguera en el mundo. Esa es una de las causas, pero esa se llama ceguera reversible. Okay. Porque los puedes operar y regresa su visión. Entonces, en parte ese es uno de los privilegios del oftalmólogo, darle la capacidad de volver a ver a alguien. No hay nada más lindo que una viejita te abrace, ¿no? O sea, después de una cirugía de catarata que dice, ya estoy bien, y ahí la viejita te da un abrazote y tú, así como que valió la pena todo, ¿no? El glaucoma, esa es una de las enfermedades espantosas y terribles. Y la otra es el terigión o la carnosidad. Aquí en el sureste de México el sol pega de una manera impresionante y es frecuentísimo. Hola, ¿qué tal, gente bonita? ¿Cómo están? Yo soy el Dr. Juice, bienvenidos nuevamente a mi canal. Bienvenidos a este video podcast número 7, en el cual tenemos un tema de mucho apogeo. Sobre todo el por qué y el cuál es el daño principalmente en los ojos al uso excesivo de dispositivos móviles. ¿Qué consecuencias puede tener el uso de los videojuegos por un tiempo prolongado? Las pantallas, ¿cuáles son las enfermedades más comunes a nivel oftálmico y sobre todo en los jóvenes y qué consecuencias puede tenernos a largo plazo? Es por eso que el día de hoy les tengo un invitado muy especial. Démosle la bienvenida al doctor Jerónimo Álvarez. Él es oftalmólogo especialista en córnea y enfermedades y cirugía refractiva. Cirugía refractiva, así es. Así que por favor, bienvenido, doctor Jerónimo, y muchas gracias por aceptar la invitación aquí al canal de Dr. Juice. Muchas gracias, es un honor estar aquí y pues empecemos. Excelente. Doc, platíquenos por favor, ¿quién es el doctor Jerónimo Álvarez? Pues bueno, yo soy Jerónimo Álvarez, soy originario de Saltillo, Coahuila, mis padres del DF. Ya tengo 13 años viviendo aquí en Campeche, estudié en la Ciudad de México, en el Conde de Valenciana, ahí estudié mis 3 años de oftalmología. Bueno, primero soy egresado de la Autónoma de Nuevo León, de medicina, y después ya me hice mi servicio social. Luego hay que acreditar el examen nacional de residencias y ya entras a la especialidad. Y ahí cursé la especialidad en el Conde de Valenciana, que es uno de los 3 hospitales más grandes de la Ciudad de México. Y ahí mismo me quedé a hacer el año de subespecialidad en córnea y cirugía refractiva. Entonces, pues ese es un entrenamiento muy bonito, es un honor ser oftalmólogo. La verdad es que nos piden un puntaje muy alto en el nacional de residencias para entrar a la especialidad. Entonces realmente es un honor estar y servir a la comunidad a través de los ojos, ¿no? No le confías tus ojos a cualquier persona. Sí, por supuesto. Y además yo creo que como se dice, es una especialidad muy difícil. Yo creo que le platico un poquito a los que están ahorita, estamos en temporadas de próximos a presentar el examen de residencias en México. Que le platico un poquito a esos doctores jóvenes que se están preparando para presentar la especialidad y quieren ser oftalmólogos. ¿Qué se necesita para ser oftalmólogo? Pues mire, o sea, la verdad es que este estudio lo tienes que ir preparando con muchos años. No es algo que te vayas a tomar un solo curso de los que vas a La Salle o que vas a Monterrey o que vas a algún lado y con eso pienses acreditar solamente el nacional. O sea, realmente lo que tú estudies, eso es lo que tú sabes. Creo que es un examen en el que tienes que llegar bien relajado, muy concentrado, porque hay muchas preguntas que son capciosas, o sea que ni siquiera son tan difíciles, nada más que te preguntan de una manera en la que te tiene que hacer pensar y a veces es un cuadro clínico así medio complejo y al final te preguntan una pregunta súper simple, pero el cuadro pues te confunde, ¿no? O sea, son así medio capciosas. Pero justamente lo que quieren probablemente es personas que razonen, que piensen, que sepan diferenciar, que sepan leer en primer lugar, o sea, porque creo que es algo que de suma importancia, el español, los acentos, las puntuaciones, porque hay ocasiones que nada más un simple punto puede cambiar el significado de una oración. Entonces, pues hay que leer bien las preguntas para contestar bien las preguntas. Y a los futuros oftalmólogos, ¿qué les espera de la especialidad? No, pues en cualquier lugar que la hagan les va a ir muy bien. La verdad es que ojalá que hubiera espacio así en los hospitales grandes para todos, pero cada hospital tiene lo suyo. O sea, hay hospitales de ciudades más pequeñas en donde no hay tanta academia, pero hay mucha cirugía. Tienen mucho entrenamiento quirúrgico, tienen un entrenamiento muy personalizado con algunos de sus maestros.
Ahí me tocó estar en un hospital muy grande donde se atienden muchísimos pacientes. Por ejemplo, desde que eres R1 te sueltan 25, 30 pacientes al día a cada R1. Entonces, híjole, es la muerte el primer día que llegas. Obviamente te citan unos 15, 20 días antes para empezar a enseñarte el entrenamiento básico, cómo se usa una lámpara de hendidura, el lenguaje que utilizan los oftalmólogos, porque como todas las especialidades, de repente hay un lenguaje técnico más especializado, pero creo que oftalmo es uno que te hablan casi en japonés, así cuando llegas y te empiezan a decir lesiones y usa este lente y usa el otro y tú así, ¿qué es esto? Creo que ya tuvimos la oportunidad del doctor, pues ya ven que igual les platicaba un poquito acerca de que yo tengo la oportunidad de trabajar con mi papá y mi mamá en el área de cirugía plástica y estética reconstructiva. Ya he tenido la oportunidad, el gusto de acompañar al doctor Jerónimo y a la doctora Carmen, que también ella es retinóloga, en algún momento la vamos a tener en el canal, esperemos. Y he visto su trabajo y es un trabajo maravilloso. O sea, la verdad es un trabajo maravilloso. No es por halagar a los doctores, pero en sí la especialidad de oftalmología es una especialidad muy difícil, de mucha precisión. Y como decías al inicio, ¿no? No a cualquiera le confías tus ojos. Y yo creo que eso es de reconocerlo porque los doctores hacen muy bien su trabajo. Doc, no sé si ha visto usted últimamente, la preocupación que existe es muy grande en los padres de las enfermedades que están pasando en los jóvenes por el uso excesivo de dispositivos móviles, de los videojuegos por horas de exposición prolongada. Claro. Y muchas cosas más que empiezan todo con un lente y empiezan a subir las graduaciones poco a poco, hasta que cuando ya somos grandes vemos las consecuencias, terminamos en una cirugía, un trasplante de córnea, entre otras complicaciones. Sí, mira, pues la verdad es que son cambios que han ido apareciendo poco a poco. Así yo a veces como medio bromeando a los papás les digo que antes cuando nosotros éramos niños batallaban nuestros papás para hacernos que te sientes a hacer la tarea, que te sientes a leer. Y ahora es lo contrario, o sea, ahora batallas para que un niño salga al patio, o sea, que salga a jugar, que salga a correr, o sea, porque los niños ahora están pegados en las computadoras, en los medios móviles. Entonces, sí, el uso y abuso de estos dispositivos, pues una de las principales cosas que está devastando a la humanidad es el sedentarismo, ¿no? O sea, empezando por ahí, creo que ni siquiera de oftalmólogo, sino de médico, de decir, chale, o sea, estamos gordos, lo vemos con los niños que ahora hay un índice de obesidad altísimo en las primarias, secundarias, y pues antes no era así. ¿Cuántas horas? Es así como una pregunta que a veces te hacen los papás. ¿Y cuántas horas puede usar mi hijo la computadora? ¿Cuántas horas puede jugar seguido los juegos o los juegos así de pues, arcade games, todos estos, ¿no? Claro. Y realmente creo que no hay una respuesta fácil, no todos los niños son iguales, no todos los niños tienen las mismas graduaciones, no todos los niños tienen la misma edad, o sea, son cosas que varían mucho. Pero sí, creo que una de las principales cosas, y creo que es empezar de cero, es pues saber si el niño necesita lentes o no. Entonces, porque todo lo que vaya a ser de cansancio, desveladas, abuso, sobreestimulación, adicción inclusive, porque hay niños que de repente ya sufren adicción, pues todos los juegos, las pantallas, todo esto pueden liberar concentraciones importantes de dopamina, sí, claro, oxitocina, todas las hormonas del placer, ¿no? Entonces así, inclusive los niños ahora se están dando cuenta que muchas veces ya no saben si están viendo el programa actual o están viendo la pantallita de al lado a ver qué sigue. Entonces, sí, o sea, los niños, a mí me pasa, yo tengo hijos y de repente les pones una caricatura, les pones algo y ya están viendo a ver qué más van a ver. Entonces, oye, no has acabado de ver lo que acabas de poner y ya quieres ver otra cosa, ¿no? Entonces, esta necesidad de estar viendo, que en ocasiones también pudiera ser que el centro del placer empezamos a navegar en un terreno que yo no soy especialista en esa zona, ¿no? Un psiquiatra, psicólogos deben de saber 1000 veces más que yo, pero sí nos damos cuenta que antes tenías que esforzarte porque tus papás te llevaran al cine el domingo, ¿no? O sea, claro. Pórtate bien todas las semanas, tus tareas, haz esto, haz lo otro, ordena tu cuarto, para que puedas ir al cine el domingo y te llevamos a comer algo. Y ahorita a los niños pues les vale completamente, ¿no? Pues están todas las plataformas de streaming a nivel mundial tan famosas, ¿no? Que sale la nueva temporada de tal cosa y te las echas todas en una sentada, que son 8 o 10 horas de continuas viendo la serie, ¿no? Y justamente acabas de tocar un tema bien importante, por ejemplo Netflix, ¿no? O sea, que pones una serie y, hijo, se queda bien buena y te quedas pensando así de que, se quedó bien padre, 3,
2, 1, bueno, pues ni modo, ahí nos echamos la que sigue. Y así, y muchas veces te dan las 2, 3 de la mañana y de repente dices, mañana tengo que levantarme a las 7 de la mañana y me acosté a las 2, 3 de la mañana. Entonces, deprivación crónica del sueño, estimulada por los aparatos electrónicos, pues obviamente va a tener te va a cobrar la factura después. Entonces, todo el mundo fuimos jóvenes y nos fuimos ahí de fiesta y todo, y cuando no debíamos, y al día siguiente tienes que trabajar, tienes que estudiar, tienes que ir a la escuela y ahí andas pagando las consecuencias. Ahora imagínate diario estarte desvelando. Es algo que afecta a largo plazo muy importante. Al rendimiento y al estado de ánimo. Creo que las dos cosas van de la mano, pero no son lo mismo. Y yo creo que un punto muy importante aquí, la agudeza visual, porque sabemos que la agudeza visual hay una edad en la que empieza a disminuir todo este tipo de cosas. Y claro, todos los múltiples factores que tienen que ver, ¿no? Lo que estaba mencionando, las desveladas, los tiempos prolongados en pantallas. ¿Cada cuándo debemos de consultar a un oftalmólogo? Porque yo considero que desde un paciente sano tiene que ir al oftalmólogo hasta uno que empiece a tener alguna disminución en la agudeza visual. Sí, por supuesto, estás en lo correcto, ¿no? O sea, todos necesitamos revisarnos, aunque sea una vez al año. O sea, una vez al año. Hay algunas diferencias entre optometristas y oftalmólogos, pero en general los dos tenemos el mismo objetivo: detectar los errores de la refracción y corregirlos. O sea, eso es lo principal. Y obviamente el oftalmólogo pues ya está un poquito más entrenado en enfermedades, ¿no? Pero la detección de cualquier enfermedad, pues claro que la puede hacer un optometrista, pero si encontramos algún detallito, alguna cosita, pues eso a veces requiere un poquito de más atención. Para la gente que no sabe, ¿cuál es la diferencia entre un optometrista y un oftalmólogo? ¿La podría explicar? Sí, o sea, bueno, pues un oftalmólogo es médico. Primero tienes que ser médico general, después tienes que pasar el examen nacional de residencias y luego entras a una especialidad. Y hay algunos que podemos llegar a hacer una subespecialidad y pues tienes un entrenamiento un poco más años. Y el optometrista es un licenciado en optometría, no es un médico, pero sabe hacer su trabajo perfectamente, que es hacer lentes, detectar algunas enfermedades y referirlas. O sea, que eso es lo correcto. O sea, no estamos peleados con que sepan, al revés. Ojalá que todos los optometristas estuvieran entrenados para detectar enfermedades, porque eso sería mucho más fácil. Claro. En algunos países de primer mundo, sobre todo en países donde la medicina está socializada, no puedes pasar a un oftalmólogo si no has pasado por un optometrista. Y entonces justamente su chamba es detectar todo lo que puedan detectar. Si hay algo que tienen duda, pues lo refieren. O sea, no tienen mayor complejidad, ni los hace menos, ni los hace más. O sea, es parte del mismo show. Todos somos parte del medio. Así es, todos estamos encaminados a la salud ocular. Y ojalá que tuviéramos un entrenamiento perfecto de todos los dos grupos. Y hemos visto que hay, por ejemplo, cada año hay campañas muy grandes de cirugía de cataratas, de cirugías oftálmicas en general, porque las enfermedades oftálmicas son algo que desde hace muchos años tienen un auge importante, pero en los últimos años para acá vemos niños con lentes de bebés. Claro. Entonces... Y eso es bien importante, fíjate que eso es algo que hay que cambiar la noción, porque a veces nos llegan esto y lo oímos así en el medio, en la misma consulta, los familiares de los niños, que dicen, híjole, tan chiquito y con lentes. Pero eso no tiene nada que ver, o sea, porque hay niños que nacen desde chiquitos con la necesidad de lentes y eso ni los hace menos ni los hace más, sino los hace requerir lentes. Y entonces lo que sí es bien mala onda es que un niño no lo lleven a un oftalmólogo y que se den cuenta cuando está en secundaria o está en prepa, porque ya se le pasaron sus mejores años de aprendizaje, en los cuales su desarrollo hubiera sido mucho mejor si hubiera tenido lentes desde niño, para que después todo lo demás sea de bajadita, ¿no? Yo a veces, como se los explico a los papás, es que cuando pones un niño a competir, porque todos los niños compiten en el salón y yo sé más y yo y tú eres más burro, yo soy más inteligente, y empiezan ahí los niños a jugar, pues está en desventaja el niño que no ve bien, ¿no? Porque desde que están copiando la tarea, están haciendo las cosas, están enfocando de cerca y luego enfocando de lejos, enfocando de cerca, enfocando de lejos. Ni se diga cuando pasó la pandemia, ¿no? Que todos los niños pegados a las computadoras, algunos niños no tenían computadoras y empezaron a hacerlo, en el mejor de los casos, en una tablet, pero en muchos casos en una pantallita de un celular. Y estar tomando 4 horas, 5 horas, 6 horas en una clase haciendo una pantallita, pobrecitos, ¿no? Yo creo que acá tocó un tema muy importante, cómo es que ha ido evolucionando la educación. Tanto que antes veíamos un tema que a mí no me gusta en lo personal, pero es una realidad que existe hasta la fecha, que es el bullying.
A mí me tocó ver un paciente que llegó a la consulta porque tenía mucho dolor de cabeza y el niño se dormía en las clases y la maestra caía en el pecado de dejarlo en ridículo enfrente de la clase. O sea, es tanto el problema que hasta la misma maestra no entendía que el niño tenía un problema visual. Entonces le preguntas algo y leía mal, pero no era porque él quisiera, era porque había una enfermedad de por medio. Claro. Entonces yo creo que es muy importante aquí capacitar, que el personal que esté en las escuelas se capacite en este aspecto para poder emitir un comunicado a los padres y decirles, ¿sabes qué? Su hijo tiene algo, llévelo a consultar. Sí, por supuesto. Fíjate que ahí tocaste un punto bien padre, que hay un truquito tan simple. Puedes agarrar un pedacito de una cartulina y con una pluma le haces un hoyito chiquito en el centro. Tú puedes poner unas letras que tú alcanzas a ver, o sea que dices, oye, tienen un tamaño adecuado, te das unos pasos y dices, ok, todavía las alcanzo a ver, y pones a un niño, le tapas un ojo. Bien importante siempre revisar los dos ojos por separado, porque a veces les dicen, ¿alcanzas a ver? Sí. Y cuando llegan a la consulta te das cuenta que uno de los ojos no ve, o sea, el niño ni siquiera se había dado cuenta porque hace su chamba con los dos ojos abiertos. Pero cuando le checas la agudeza visual con un ojo y después con el otro, y después se asoman por este pedacito chiquito de cartulina y dicen, oye, las veo más claritas, las veo mejor, eso automáticamente significa que ese niño necesita lentes. Un truco tan sencillo que se llama agujero estenopeico, y en cualquier escuela, cualquier maestro, cualquier persona podría decirle, oye, ¿las alcanzas a ver mejor a través del hoyito o las ves iguales? Y les hacen así, no, sí las veo mejor a través del hoyito chiquito. No, pues necesitas lentes, vaya, pídele a tu papá que te lleve al doctor. Claro. Entonces es un truco así. Muy bueno y para que lo sepan, ¿no? La verdad que lo sepan los maestros y lo empiezan a tomar nota para que se puedan llegar a la consulta a tiempo, que es lo que dices, que la mejor época para corregir todas esas cosas es la infancia. Ojalá antes de los 6 años. Fíjate que hay una cosa que se llama la edad plástica del cerebro, y esa, la mayoría de las veces, hasta los 6, 7 años, ya se detuvo la edad plástica del cerebro. Y entonces justamente, ¿cuándo le debes de enseñar idiomas a un niño? Pues desde chiquito, ¿no? Claro. ¿Cuándo le debes de enseñar a sumar, restar, todo eso? Pues ojalá desde chiquito, porque su cerebro es todavía así súper maleable. ¿Cómo aprendes así qué significan las cosas? O sea, ¿cómo te dice tu mamá? Mira, esta es una manzana, mira, este es un... Pues nada más lo ves y asocias y ya. Es lo mismo cuando aprendes inglés, te dicen rojo, red, apple, y así empiezas y como que haces la triangulación y dices, ya me lo sé. Y entonces muchas veces un niño puede hablar inglés y no sabe escribir inglés. Exacto. Entonces no importa que no sepa escribir, pero empieza a escuchar. Entonces todo es lo mismo con la agudeza visual. Si tú de repente a un niño le tapas un ojo y así crece toda su vida, y de repente un día se lo abres y dices, ¿qué alcanzas a ver? ¿Quién sabe? No sé. O sea, porque este ojo no sabía ver, o sea, no aprendió, la mitad de su cerebro está apagado. Y entonces hay una enfermedad bien severa que se llama ambliopía. Uh-huh. La ambliopía le pueden decir como ojo flojo. La mayoría de las veces es por tener una graduación muy diferente entre un ojo y otro. A veces por tener estrabismo, tener un ojo desviado, lo que le decimos como visco. A veces para arriba, para abajo, para adentro. Pero el más frecuente es tener un ojo desviado hacia adentro en la infancia. Y algunas otras enfermedades más fuertes, ¿no? Catarata, problemas en la retina, cicatrices, traumatismos, glaucomas, algunas otras enfermedades. Pero los más sencillos son lentes. Cosa tan simple que se pudiera corregir nada más con haber llevado a un niño al oftalmólogo. Ha cambiado la ley. Ahora, por ejemplo, todavía nos da un poco de pena que de repente llegan los niños y las mamás les detectan alguna enfermedad que el pediatra no les diagnosticó. Y entonces ahora hay una cosa que se llama el tamiz visual, y aparte es obligatorio. O sea, ni siquiera es opcional, es obligatorio. Lo mismo que cuando nace un bebé y le hacen el tamiz auditivo, le pican el taloncito, y el tamiz metabólico, el tamiz cardiológico y el tamiz oftalmológico. Así como pagar impuestos, ya no. Todo es parejo. Entonces, a los niños lo ideal es revisarlos al mes de nacidos. Okay. Eso sería lo ideal. Todo bebé que nace, todos los papás y todo tenemos que tener la cultura de llevar a un niño desde chiquitito, sobre todo si cuando nace le detectaron algo. Pero hay veces que pasa desapercibido, y entonces al mes de edad es un momento muy bueno para revisarles el fondo de ojo, ver que sus ojos estén alineados, que al menos la parte esencial esté sana. Hay cosas que el bebé pues no nos va a poder comunicar qué tanto ve, claro. Pero hay algunas formas que podemos detectar si el niño ya está viendo o no está viendo, si sigue, fija objetos, le pones foquitos de colores, y diferente que escuche, porque hay veces que le pones una pelotita de estas de las que suena y así, uh-huh. Entonces dices, no, eso ya está escuchando y no solo está viendo, entonces necesitas una pelotita que emita luz nada más y que no emita ruido.
y hay otras pruebas que podemos hacer ahí en la consulta. Pero regresamos a lo mismo, lo más básico es detectar primero si un niño tiene alguna enfermedad y lo más básico es ver si necesitan lentes o no. Para los que no saben un poquito acerca del ojo, vamos a hablar de una manera mucho más sencilla y que nos puedan entender. El ojo es una estructura tan maravillosa que lo podemos comparar con una cámara fotográfica. El ojo tiene muchos lentes. En el caso, el primer lente es la córnea, que recibe la luz y que de esa misma va a pasar hacia la retina. Sí, pasa por el cristalino y después a la retina. Entonces, cuando pasa este tipo de situaciones, si hay una manchita en el lente, ¿qué pasa? Se ve borrosa la imagen. Si hay un golpe en el lente, ¿qué pasa? Empiezas a disminuir un poco la agudeza de la entrada de luz que entra y empieza a afectar todas las estructuras demás. Y bueno, terminan en cirugías, que por ejemplo es la cirugía de córnea. Doc, háblame un poquito acerca de eso. Pues mira, yo soy corneólogo, entonces una de las enfermedades frecuentes que tenemos es alguna enfermedad en la córnea, en la cual se daña de tal forma que pierde su transparencia, como lo dices, así como un lente que se dañó. Yo a veces, como se lo pongo más fácil al paciente, le digo, es como el parabrisas del carro. Okay. Si se estrella el parabrisas, pues dejas de ver, no ves clarito. Si tiene una mancha, pues tampoco ves y no puedes manejar. Y no significa que todo el carro no esté enfermo, o sea, no significa que la transmisión está mala, o sea, todo lo demás está bueno, pero solo se dañó la parte de adelante. Y entonces el único trasplante que podemos hacer en el ojo es el trasplante de córnea. No existen trasplantes de retina. Bueno, ya empezaron a ver así algo de tecnología donde están implantando chips y están haciendo cosas, pero hasta la fecha todo está así bastante experimental. Pero es a nivel neurovascular, ¿no? Sí, o sea, implantan debajo de la retina, hacen algunas conexiones, inclusive hay cosas que ponen de fuera del cerebro y meten un chip debajo de la retina que estimula. Y pues la visión no es perfecta, evidentemente, pero es algo, ¿no? O sea, es un avance ya de lo más nuevo que existe en biotecnología. Uh-huh. Pero actualmente pues, los trasplantes de córnea, desde mi punto de vista, son una maravilla porque la donación de órganos es lo que permite que otra persona pueda volver a ver. Y entonces pues empezamos por ahí, ¿no? Que tiene que haber una cultura de donación, tenemos que tener presente de que existe la manera de donar nuestros órganos y cuando fallece un ser querido, pues lo menos que andamos pensando muchas veces es eso, ¿no? O sea, pasas por un momento difícil, pasas todo, pero pues a tu familiar que falleció lo único que va a pasar es que o lo van a cremar o lo van a enterrar y todo se va a perder. Entonces si existe la manera de que algún pedacito de tu ser querido siga vivo, pues se pudiera hacer a través de una donación de órganos. Y entre ellas la de córnea. ¿Qué tan alta es la incidencia de los casos de trasplante de córnea y cómo lo acepta la gente en ese aspecto? Porque pues dice que el trasplante lo obtienen de cadáveres, ¿no? Así es. Entonces, ¿cómo ha sido esa situación que ustedes viven día a día? Yo no he tenido ningún problema en que un paciente acepte, o sea, a pesar de que hay religiones que dicen, no, yo no acepto transfusiones, yo no esto, yo no lo otro, pero como que no hay tanto así acerca de otros órganos. De seguro sí debe de haber culturas y religiones que no los aceptan, pero al menos en mi experiencia es una aceptación muy buena. Lo que pasa es que es bien diferente. Por ejemplo, hace ratito hablabas del bullying. No es lo mismo hablar del bullying que cuando tú tienes un hijo que te lo están bulleando, ¿no? Claro, entonces, claro, cuando se pasa en persona te cambia la perspectiva y lo mismo es con los trasplantes. O sea, alguien puede decir, ay, no, yo esto, yo no lo... Deja que tu mamá esté ciega o deja que uno de tus seres queridos estén ciegos y entonces ibas a decir, oye, por favor, donen los órganos y por favor esto porque te urge a ti. Entonces creo que ahí el cambio de cultura y el cambio de chip es decir, ¿sabes qué? Todos podemos llegar a requerir un trasplante en algún momento y si no nosotros, algún ser querido. Entonces... lo que me preguntabas de la frecuencia es sumamente frecuente. La verdad es que vamos por grupos de edades. En niños es muy difícil los trasplantes de córnea porque tienen una alta incidencia de rechazos, pero muchas veces son infecciones desde el nacimiento, o sea, rubiola congénita, infecciones en el canal de parto, que nacen en condiciones adversas, donde hay muchísima pobreza. O sea, hemos visto documentales donde los niños están llenos de moscas y cosas así. Claro. Hay lugares donde hay enfermedades donde se cicatrizan las córneas por enfermedades que transmiten vectores, insectos, mosquitos, todo este rollo. Y entonces, pues en la infancia, tanto las infecciones como los accidentes. Y alguna que otras enfermedades virales como el herpes. El herpes es una de las causas principales para hacer un trasplante de córnea. Muy común en nuestro país. Así es. O sea, si haces...
Empezando porque pues, el herpes es la varicela, ¿no? Entonces todo el mundo hemos tenido varicela cuando éramos niños, entonces ya Todos tenemos herpes. Ya tenemos ahí guardadito. Tu sistema inmune es capaz de controlarlo y por eso es que una vez que te enfermas de varicela ya no te vuelve a dar, a menos que te bajen tus defensas, que tengas algún otro problema y pues puedes tener otro cuadro de varicela, pero una variedad así un poquito diferente, el herpes tipo 1, el herpes tipo 2, y hay herpes oculares, hay herpes de la mitad de la cara que se llama herpes oftálmicus, pero hay algunos que son específicos en la córnea y son bien latosos, porque igual que los fogajes que dan así en los labios, que sabes que si te asoleas mucho, te da gripa, te bajan tus defensas, te reaparece un fogaje, pues ese fogaje es herpes. Y lo mismo puede pasar en el ojo, que tienes ojo rojo, te empieza a bajar la visión, te molesta la luz, hay disminución en la visión y ya te dan tu tratamiento con antivirales y mejoras. Pero pasa cierto tiempo y es recidivante. O sea, el herpes no se cura si no es una enfermedad recidivante. Y entonces eso es lo que daña una vez, otra, dos, tres, y ya se pierde la transparencia de la córnea. Y la única manera de recuperar esa transparencia pues es con un trasplante de córnea. Esa es una de las causas más frecuentes en grupos diferentes de edad. Pero en la edad adulta, en la edad en la que los hombres trabajan, pues los hombres están en la industria, están en el campo, claro, y hay muchos accidentes. Inclusive tonteras como pelearse, te dan un mal golpe, te causan una cicatriz, te aventan una pedrada, cosas que nos toca atender muchas veces en los hospitales generales, más que en un consultorio de oftalmo, en los hospitales llegan los pacientes más dañados. Aquí en Campeche hay muchísima gente que maneja motos de una manera espantosa, andan en chanclas manejando motos. Sí, es un caso. Ese es una de las principales causas de caídas, ¿no? O sea, si te estás cayendo de la moto vas a bajar tus pies y te vas a arrancar los dedos de los pies y luego los levantas y te caes y te partes la cara. Que por ahí los traumas, si ya no están en el canal, lo han visto. Y necesitan a un cirujano plástico que les arregle la cara. Por lo mismo, o sea, porque también, o sea, no existe la cultura de usar cascos adecuados. Hay cascos que tienen la clasificación DOT o la clasificación europea y sobre todo tener un casco cerrado. Aquí en Campeche, yo no sé, no puedo decir porcentajes, pero creo que la mayoría de las personas traen los casquitos nada más. Casco. Que la gente se los pone para que no los multen. O sea, la gente no tiene la cultura de decir, oye, me estoy poniendo un casco porque esta cosa me va a salvar la vida. Y hay videos en internet donde los aplastan y son de unicel y ¡prá! Se quiebran todos. Sí. O sea, y hay gente que trae cascos de bici que son como de hula espuma o de... ¿Cómo se llama esta? Como nieve seca o como se llame. Y nada más tienen una cobertura de plástico dura encima. O sea, como dices, o sea, esas cosas hasta así las rompes. Entonces eso obviamente no te va a salvar la vida. Pero los accidentes directos en el macizo facial, se rompe la órbita, se lastima y a veces hay estallamientos oculares que hay que entrar a reparar. Y lo malo es que cada sutura que pones en la córnea va a dejar una cicatriz. Entonces cualquier persona es propensa a tener una lesión en córnea. Sí. A cualquier edad. Nuestro primer mecanismo de defensa ante cualquier agresión, pues creo que son los ojos, o sea, porque lo primero que haces es que volteas a ver y tu reacción es quitar la cara, pero lo primero es que volteas a ver. Entonces, justamente cuando estalla algo, muchas veces lo primero que haces es que volteas y ahí vienen los fragmentos de vidrio, claro, los accidentes. Hay muchas personas que se lastiman con los vehículos ahora que tienen bolsas de aire. Te impactas y la bolsa de aire sale a alta velocidad, te salva la vida, pero por otro lado también sí te puede dañar los ojos. Sí, que es algo que no es una garantía que tener una bolsa de aire o un vehículo carísimo que tenga muchísima protección no te evite ninguna lesión como esta. No, sí, claro. Y Doc, por ejemplo, ¿usted qué opina de los filtros de luz azul? Por ejemplo, hemos visto que ya ha avanzado la tecnología y hay muchos, a su mismo celular aparece y activa el modo noche. Así es. O activa esta cosa. Pero hemos visto que hay buenos resultados, pero sin embargo... regresamos al mismo punto, la exposición prolongada a esto, con la luz apagada y la pantalla prendida por muchísimas horas, afecta mucho. ¿Qué opina de estos filtros? Sí, la verdad es que son buenísimos, o sea, sí son cosas que ayudan, o sea, lo mismo que por ejemplo un lente transition, que son los que se ponen oscuros, o un fotocromático, es el nombre correcto, se ponen oscuros cuando sales al sol y transparentes en interiores. Todos esos, el objetivo es que te están bloqueando la radiación ultravioleta, eso es lo principal. Pero se dieron cuenta que también hay un fragmento de la luz, que es la luz azul, que la emiten las pantallas, los LEDs, el sol evidentemente, y este tipo de luz también tiene daño, no tanto como la radiación ultravioleta, pero estamos más expuestos ahora a la radiación azul que la luz blanca y la luz azul, y porque por ejemplo, ¿cuántas horas te asoleas tú al día?
Y dices, no, pues creo que nada más de mi casa al carro y del carro al trabajo y ya, o sea, poquitito. Hay gente que sí le toca trabajar, o sea, albañiles, pescadores, campesinos que están realmente a los rayos del sol. Y por eso es que ellos tienen una incidencia más alta de terigión o carnosidad. O sea, esa es la radiación ultravioleta. Y también los cánceres de piel, los cánceres en párpado, carcinomas vasocelulares, todo este tipo de cánceres que están asociados a la radiación ultravioleta. Pero regresando al tema de la luz azul y los filtros estos de Blue Free, sí son útiles y empezaron a haber algunas demandas porque de repente hay gente que sí se informó y dice, oye, ¿sabes qué? La luz no es buena y sí daña. Oye, ¿mi pantalla genera luz azul? Sí, sí genera. ¿Y daña? Híjole, ahí está así como que un tema bien delicado porque las cantidades que emiten las pantallas realmente son poco, pero el problema es que estamos muchas horas expuestos a ellas. Y entonces, así como para librarse un poquito de las demandas, las empresas de los celulares de repente hicieron como actualizaciones donde le puedes poner modo nocturno, porque antes los celulares no traían. No traían. De hecho, yo tuve uno que no traía y eso no estaba incluido y de repente como que en una actualización le apareció el botoncito donde le podías poner y dije, mira qué buena onda. Porque a mí sí me molestaba la luz en la noche y le tenía que bajar la luz, pero aún así la sentía súper fuerte. Y entonces, pues se dieron cuenta que sí, efectivamente, sí hacen daño. Con respecto a esto de la luz apagada o no apagada, sinceramente yo no te podría decir qué tan malo sea, pero sí hay un factor muy importante, que el cerebro tiene unas células ahí en la retina que reciben la luz para nosotros enfocar y ver las cosas y todo esto, pero hay otras células que se van directo al cerebro y te dicen si es de día o es de noche. Si te toca dormir, si te da hambre, si te necesitas descansar, si tu cuerpo necesita producir adrenalina, si necesita, o sea, todo lo que se llama el ciclo circadiano está regulado por el hipotálamo, por la hipófisis. Que hay hormonas que salen, ¿no? Es la mamá de todas las hormonas, ¿no? De ahí viene. Y justo están conectadas derechito de las retinas, del hipotálamo, para decirte, ya es de día, ya levántate, ya salió el sol, ¿no? O sea, de ahí te encargo que un día te abras las ventanas, te acuestes a dormir así y el domingo así, ¡ay! No te puedes quedar dormido así después de las 7, 8 de la mañana porque ya salió el sol y ya no. Hace poco leí un estudio que estaban criticando mucho, o sea, hay muchas demandas acerca de esto, del cambio de horario, cómo afecta hoy sí que eso, o sea, tu ciclo circadiano, tú ahorita dijiste, abres la luz y ching, ya no te levantas, o sea, te levantas y listo, ¿no? Claro. Pero cuando hay un cambio de horario, la mente, tu cuerpo en sí en general, se desacopla por completo. Ya han habido muchos estudios últimamente que dicen que la realidad es que afecta más que dar un beneficio. Sí, o sea, el beneficio pudiera ser económico realmente, pero no de salud, ¿no? O sea, todo el mundo nos sentimos raros cuando hay cambio de horario. Y la verdad es que yo también leí un estudio bien interesante que decía que había dos tipos de humanos. O sea, hay gente que no les afecta para nada y dice, ay, pues nada más mueve tu reloj y ya, o sea, lo mismo. Y hay gente que pasa una semana y todavía no se acoplan, ¿no? Entonces, sí hay personas que definitivamente les afecta muchísimo y a otros que no. Y lo de las pantallas, de lo que te decía de si con la luz apagada, la luz encendida, si un problema es que, por ejemplo, todo el día estás trabajando, todo el día estás en la escuela, te metes en la computadora en la tarde, estás viendo pantallas, estás leyendo y cuando es hora de descansar te acuestas en la cama a ver una pantalla pequeña, ¿no? Entonces sigues leyendo, sigues enfocando de cerca, sigues teniendo un músculo apretado porque tenemos unos músculos que enfocan de lejos y de cerca, de lejos y de cerca. Entonces al estar trabajando con este músculo de cerca estás haciendo que se vuelva más fuerte un músculo que el otro. Entonces imagínate que yo hago pesas solo de mi lado derecho. ¿Qué va a pasar? Pues te vas a poner chueco de un lado, claro, o sea, porque va a tener más fuerza la mitad de tu cuerpo y la otra mitad no. Lo mismo, aquí vamos a estar desbalanceando. Hay un grupo muscular que enfoca lo de lejos y hay un grupo muscular que enfoca lo de cerca. Entonces, el estar abusando de las cosas de cerca sí causa problemas y hay una enfermedad bien común que se llama espasmo de la acomodación, que justamente eso significa que hay un músculo que está apretado todo el tiempo y quieres ver de lejos y sigue apretado, no se logra relajar por completo. Entonces hay personas que les aparecen graduaciones falsas. Entonces haz de cuenta que, un ejemplo, que tú tuvieras -1 de miopía, siempre has tenido -1 y de repente en el último año después de la pandemia traes -3. Oye, ¿qué pasó? Te cambió la graduación y te ponen una gotita que paraliza ese músculo y otra vez tienes -1. ¿Dónde estaba el problema? En que estás abusando de las partes de cerca y entonces existe ese problema. Nosotros como médicos yo creo que tenemos ese uso excesivo tanto de la vista como del cuerpo. O sea, cuando se pasa por la residencia, cuando se pasan por ese tipo de situaciones, explotamos nuestro cuerpo a no poder. Claro. A mí me tocó en alguna vez sentir que estaba tan cansado
que te empieza a vibrar el ojo. Sí, es cansancio. Y es cansancio. Sí. Entonces es algo muy feo porque dices, bueno, ¿qué me está pasando, no? Pero la realidad es que el cansancio no va de la mano con nada y empiezas a pensar en cosas igual que sí, a veces, como dicen los médicos, llevamos nuestros cuerpos a un límite que no es bueno. O sea, después cuando estamos más grandes estamos diabéticos, estamos obesos, muchas cosas. Dice, oye, pues si tú eres doctor, tú eres el primero que sabe qué tienes que hacer y no lo haces, ¿no? Pero justamente nuestros sistemas de entrenamiento también están mal. O sea, hay hospitales en Estados Unidos donde dicen, oye, no puedes trabajar más de tantas horas, vete a dormir. Y aquí así de que no, papá, te toca guardia ahorita y síguele mañana y tienes clases. Y si estás refutando, guardado, ¿no? Así es. Sí, son cosas, yo creo que, como dices, de educación y que nosotros somos soldados de la medicina, de la salud. Y ponemos hoy sí que a prueba nuestro propio cuerpo para aprender también todo ese tipo de situaciones. Fíjate que ahí hay un tema muy interesante de como lo que platicábamos del bullying y de los médicos, ¿no? O sea, porque cuando eres estudiante, pues también sufres bullying. O sea, los maestros, a mí me tocó todavía un entrenamiento donde los maestros te gritaban, te decían que eras un bueno para nada, venía acompañado de 2 que 3 groserías. Y eso muchas veces era lo que necesitabas para decir, no soy así, yo tengo que estudiar, tengo que poder, y le echabas más ganas. Pero también había gente que se deprimía y se salía de la carrera. Y entonces estamos parados en una cuestión en la que yo estoy parado así de que digo, o sea, a mí me tocó ese entrenamiento, probablemente no sea el mejor, pero también te sacó la casta, ¿no? O sea, también te sacó que cuando tú estés en un momento de estrés, que un paciente se te está muriendo, estás en una situación súper grave, pues tú no quieres un doctor de que, ay, no, a mí si me hablas feo me agüito, o sea, hay pacientes que están sufriendo y te van a gritar y tienes que tener el temple, tienes que tener el carácter de no ofenderte, decir, sabes que este paciente está sufriendo, está pasando un pésimo momento y se está desquitando conmigo, pero eso no significa nada. O sea, si te ofendes, pues significa que perdiste, ¿no? Exactamente. Entonces tienes que tener la inteligencia suficiente para decir de quién viene, en qué momento está. Hay muchos pacientes que pierden la cabeza y después de, doctor, discúlpame, no, y ya dices, no sé, no pasa nada, de aquí no pasó. A veces dicen que el que se deja llevar pierde, ¿no? Y en eso es algo yo creo que es algo muy importante que debemos de destacar de los médicos, porque nosotros no solo pensamos en nosotros mismos, o sea, pensamos de manera general y nos ponemos en los zapatos de cada una de las personas para no agredir, porque las demandas están de que cualquiera, tú dices algo como médico y a ti no te pasan de que no, pues por mí tragas. No sé si alguna vez te tocó en alguna residencia o alguna experiencia de que muchos pacientes llegan agresivos, pero o sea, con prudencia y haciendo las cosas bien, yo creo que es la mejor manera estamos repletos de eso, ¿no? O sea, por ejemplo, todos trabajamos en algún hospital. Yo ahorita estoy trabajando solo en la particular, pero trabajé muchísimos años. Y sí, efectivamente, muchos pacientes cuando llegan a tu consulta ya vienen súper enojados, pero vienen enojados porque el médico familiar se tardó quién sabe cuánto en pasarlos a la especialidad. Que la trabajadora social les puso cara, que no, quién sabe, que le pidieron un papelito que no traía. O sea, les pusieron traba y media para que lleguen a tu consulta. Y nuestros sistemas de salud, no voy a decir nombres, pero claro, te empiezan a citar pacientes cada 10 minutos y tú dices, oye, calidad y calidez. Y tú dices, no, en eso no existe, ¿no? O sea, hay parámetros que a veces sirven en la industria, sirven en otros lugares, pero en la salud no. O sea, y eso es algo que tienen que entender los administrativos, que a veces te ponen tantos pacientes así cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15 minutos. Y ese paciente que viene enojado dice, es que quién sabe qué, que bla. Así, se te están acabando tus 10, 9, 8, 7. Nos vemos a la siguiente consulta. Casi, y por eso muchos pacientes se enojan cuando dicen, es que el doctor me dejó paracetamol y ya tenía prehecha la receta. Uno, pues es lo que hay en los hospitales. Muchos hospitales no te dejan recetar lo que tú quieras, o sea, te dicen, apégate al cuadro básico y si no hay, ni modo. Entonces es decir, oye, ¿dónde está la calidad y calidez, no? O sea, que me están demandando si hay 5 medicamentos de los cuales puedo recetar. Entonces, ya nos metimos en otro problema de calidad de nuestro sistema de salud. Pero la realidad es que es un tema muy importante porque a veces el paciente no entiende que no es culpa de nosotros como médicos que no les queramos dar o la mejor atención o los mejores medicamentos, sino que la realidad es que nuestro sistema de salud es muy decadente en esos aspectos, ¿no? Pero es algo que viene mucho más arriba de nosotros y que cualquier cosa pues vayan a decir sobre los directivos porque eso es cuestión de administrativos, ¿no? Doc, consejos que le daría a un paciente que va a un oftalmólogo por primera vez.
Pues primero que entiendan que es normal, o sea, todo mundo necesitamos una revisión. Si te dicen que estás sano, pues eso es lo mejor, o sea, qué bueno que pagaste tu dinero porque te dijeran que estás perfecto. Pero si detectamos muchas de las enfermedades en un momento incipiente, pues tienes un montón de cosas que se pueden hacer y no cuando ya estalló la bomba, ¿no? Ya cuando tienes una enfermedad grave o avanzada. Entonces, una de las principales cosas que pudiera hacer es ver si tu oftalmólogo está acreditado. Esa es una de las cosas donde ya hay la Sociedad Mexicana de Oftalmología, el Consejo Mexicano de Oftalmología, tiene maneras de cómo el paciente puede meterse a la página. Oye, mi doctor tiene los papeles vigentes. Tienes que estar certificado, ¿no? Sí, por supuesto, tienes que tener tus papeles en regla. Creo que mucho de la batalla es eso, que hay gente que no está dentro de las sociedades, no está certificado, pero eso no los hace malos necesariamente, o sea, pueden ser gente perfectamente capacitado, pero bueno, algo que nos exige la ley en México es estar certificado, y entonces evidentemente el que la cumple pues tiene todo el derecho y está bajo la ley protegido, que claro, puede ejercer su profesión con libertad. Cuando alguien no está avalado por una sociedad, bueno, puede ejercer su profesión, pero está fuera de la ley. ¿Qué más? Pues obviamente sí hay diferencias en cómo te atienden en un hospital, con qué velocidad te tienen que atender. Cuando atiendes en un consultorio, pues qué equipamiento tienen, qué tan moderno están las instalaciones. Hay cosas que se pueden diagnosticar desde con un oftalmoscopio directo, pero hay cosas que sí necesitamos aparatos de última generación. Exactamente. Entonces ahí sí, entre más entrenado esté tu oftalmólogo, entre más moderno esté, que entre más equipos tenga, pues evidentemente le va a ser más fácil llegar a un diagnóstico. ¿Y algún tipo de consejo para cuidar la vista? Híjole, tocas un punto así de que hoy en día las mujeres se maquillan muchísimo. O sea, ese es un problema muy, muy serio. La pestaña y... Uno de mis principales motivos de consulta es el ojo seco. O sea, sensación de que, doctor, me arden los ojos, parpadeo mucho, me lagriman, siento sensación de basurita. Por ahí todos están refiriendo de que sí. Y cuando las ves, traen sus pestañotas, así que tienen un mes de no lavarse las pestañas porque se pegaron pestañas ahí postizas. Y entonces, pues evidentemente los párpados es una parte del cuerpo. O sea, los pupilentes, ¿no? Los pupilentes son peligrosísimos si te duermes con ellos, te metes a albercas con ellos. O sea, los pupilentes se ponen en la mañana y se quitan en la noche. Sobre todo los económicos que se usan para disfraces. No sé si te ha llegado algún caso de alguno de esos, pero sí, yo he visto casos horribles de que el humo de los antros se seca el ojo y no lo puedes quitar. No, así es. Fíjate que uno de los casos más tristes que me tocó atender a mí en la residencia, yo estaba de guardia y en eso llega una chiquilla, vestida todavía con su vestido de 15 años, así de esos de color pastel, así grandotote, y la chava venía así con un dolor impresionante en el ojo, ya lo vemos y trae una úlcera. Resulta que una úlcera espantosa que fue por usar un lente de contacto de color. Se puso lentes de color morado, su vestido era morado, sus chambelanes eran morados. O sea, el chiste era que todo era morado. Y el ojo quedó morado. Y el ojo, o sea, se puso estos lentes de contacto que quién sabe dónde consiguió, pero bueno, pues eran morados. Y la chava perdió el ojo. O sea, una chiquilla de 15 años hubo que sacarle el ojo por una infección que no respondió a tratamientos, no hubo forma de hacerle trasplante, no hubo nada. El ojo lo perdió en menos de 24 horas. O sea, era una infección severísima. Muy probablemente el lente de contacto venía en mal estado, venía abierto, alguien se lo probó y lo volvió a guardar. O sea, algo tuvo que haber pasado porque no es normal. O sea, hay mucha gente que usa lentes de contacto y no les pasa nada. Pero me marcó mucho porque dije, híjole, imagínate que fuera tu hija, imagínate que fuera tu hermana, que fuera alguien a quien tú aprecias y quieres, y de repente una chiquilla de esas tiene un hoyo donde ya le sacaron el ojo y va a tener que usar una prótesis. Eso les va a dañar su autoestima por toda la vida, ¿no? Esa niña nunca va a ser igual. Y como consejo, aunque suena Rosa de Guadalupe, la verdad de que vean dónde compran sus lentes de contacto, ¿no? Porque a veces un disfraz, aunque sea lo más rápido posible, que quieras ahorrarte, no sé, porque he visto pares de pupilentes hasta en 50 pesos. Sí, 100 pesos, 50 entonces, pesos. Exactamente, entonces dices, bueno, ¿de dónde vienen? Yo creo que ni en Tepito los venden a ese precio, ¿no? Entonces, cuida tu vista, porque la verdad que es un regalo que no cualquiera tiene la dicha de poder ver. Yo creo que es una de las cosas más como mencionadas desde el inicio, ¿no? Sí, las enfermedades frecuentes, y que la vista es una bendición, que es lo primero que haces como reflejo a todo. Cuando ves que viene un golpe, cuando ves que viene todo, es algo maravilloso. Yo creo que sí,
como consejo, pues cuidar la vista, no ir con cualquier persona también, y que a la primer molestia que tengas, pues consultar a tiempo, porque como dices, el tiempo es crucial. Y prevenir accidentes. Fíjate que lo mismo que hablábamos de las motos y las chanclas y todo este rollo, hay un montón de gente que se dedica con esmeriles a taladrar, a martillar, o sea, trabajo rudo, trabajo fuerte, albañiles, todo este tipo de trabajos que implica herramientas de corte, herramientas de estar golpeando cosas, de apretar tornillos, o sea, todo, sabes que está esperando a que algo falle, ¿no? Entonces muchos de esos accidentes se pueden prevenir usando un lente de plástico. Los venden en Ferreconstru, en cualquiera de estas empresas de ferreterías, y valen 30 pesos un lente de plástico que te salva los ojos. Claro. Allá en la universidad nos enseñaron una plática interesantísima, que vino un gringo de estos militares, oftalmólogo y militar, ¿no? Y entonces toda su plática se dedicó y decía, con lentes, sin lentes, con lentes, sin lentes, pero accidentes de guerra, ¿no? O sea, explosiones, granadas, metralletazos, todo eso. Y entonces como un simple lente de plástico hacía que sus soldados regresaran o ciegos o viendo, o ciegos o viendo. Y entonces ahí es donde dices, ahí te cae el 20 de decir, ay caray, no, si no puedes hacer nada de estas cosas sin protección. Claro. Y Doc, y por último, hablando de lentes, los lentes con protección, por ejemplo, Blu-ray, para los que se pasan mucho tiempo en las computadoras, ahorita que incrementó un 300% el uso de dispositivos móviles, ¿qué tan recomendables? Pues sí, o sea, la verdad es que sí son buenísimos, son lentes que te van a ayudar a no cansarte tanto. Ahí dividimos por ejemplo, el uso y abuso. O sea, hay cosas que pues, es tu chamba y no te vas a poder hacer de ladito y no, ni modo que te pongas, dame mi media hora para descansar. No, ponte a chambear. Pero hay cosas que podemos hacer y yo creo que más que tener que usar un filtro especial, creo que primero es ver si necesitas lentes o no, porque hay gente que de repente los ves así con cara de enojados todo el día y así dice, no, yo veo bien. Necesitas Botox. Yo veo bien. Otra de las cosas que de seguro les toca a tus papás, les ponen Botox y de repente ya no veo de cerca. Me hizo daño el Botox. No, lo que hizo es que te paralizó los músculos de la cara que estabas usando mal para poder enfocar, y ahora que tienes el Botox, pues ya no logras enfocar bien de cerca, ¿no? Claro. Entonces no es que el Botox te haya hecho daño, sino es que tú ya de antes necesitabas lentes y no los estabas usando. Entonces esa parte es bien importante porque simplemente cómo te ven las personas, así te tratan. Entonces tú tienes cara de encabronado, así, dígame señorita, ¿qué le puedo servir? No, pues nada, gracias, ya, yo nada más estaba viendo. Y entonces si tú te dedicas a las ventas, pues no vas a vender nada, ¿no? Si tienes cara de enojado y aprietas así para poder enfocar, y sí, déjame ver, y no ves bien, y ¿qué dice aquí? No, pues das bien mala apariencia, ¿no? O sea, eso de que tú te pongas un lente y puedas hacer las cosas a la perfección, no tiene precio, ¿no? O sea, así que ahora ya sabes el por qué no vendes, entonces la próxima vez que tengas de verlo, ve con el oftalmólogo. Doc, yo creo que ha sido una plática súper padre, podremos estar hablando horas y horas acerca de esto. Le agradezco muchísimo por resolverle la duda a la gente, o sea, es un tema muy importante y es un tema que yo creo que podremos hablar horas y horas porque viene saliendo otro y otro y otro, y creo que los cuidados de los ojos siempre va a ser vital. Claro. Le agradezco muchísimo, Doc. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Dónde podemos encontrar? Mi consultorio, el teléfono es 81-30079 y el 981-20-88803. Y quisiera tocar nada más, si me permites, tres temas así súper rápido, que son las enfermedades más frecuentes que afectan así a Campeche y a todo el sureste y todo México. Catarata es una de las principales causas de ceguera en el mundo. O sea, es así una enfermedad que dices, oye, pero si hay cirugía de catarata que lo puede resolver, pues sí, pero aún tenemos cientos y miles de personas ciegas por catarata. Esa es una de las causas, pero esa se llama ceguera reversible, porque los puedes operar y regresa su visión. Entonces, en parte ese es uno de los privilegios del oftalmólogo, darle la capacidad de volver a ver a alguien. No hay nada más lindo que una viejita te abrace, ¿no? O sea, después de una cirugía de catarata que dice, ya estoy bien, y la viejita te da un abrazote y tú, así como que valió la pena todo, ¿no? El glaucoma, esa es una de las enfermedades espantosas y terribles, que lo peligroso es que la mayoría de las veces es asintomática. El paciente no tiene síntomas, el paciente no se va a dar cuenta por sí solo que está desarrollando glaucoma hasta que ya es muy tarde. Y esa sí es una causa, la principal causa de ceguera irreversible, o sea, no tiene cura. No, una vez que ya se dañó, ya no hay vuelta atrás. Si lo detectamos a tiempo, hay un montón de cosas que se pueden hacer para que no llegues a una cirugía, que no llegues a perder visión. Entonces sí hay tratamientos,
pero una vez que ya está dañado el nervio óptico, ese daño ya no va a regresar. Y la otra es el terigión o la carnosidad. Aquí en el sureste de México el sol pega de una manera impresionante y es frecuentísimo. La carnosidad es mucho más frecuente en el cinturón ecuatorial y es porque los rayos del sol pegan directito. Si te alejas hacia los polos, la luz pega pero se deflecta de cierta forma, entonces no es tan frecuente la carnosidad. Pero aquí en nuestro medio inclusive es causa de ceguera y de trasplantes de córnea. Imagínate qué tan severo es la carnosidad en el sureste de México que te puede dejar ciego. La carnosidad va avanzando poco a poco, y esa sí se puede prevenir usando lentes de sol, usando medicamentos, pero sobre todo el protegerte del sol. Yo aquí me llama mucho la atención, yo soy de Saltillo y allá pues la gente usa sombreros, la gente es norteña, anda de botas y sombreros, entonces como que a mí no se me hacía demasiado raro el uso de sombreros, pero llego a Campeche y nadie usa sombrero. A lo mucho, si bien te va, traer una cachucha que te tapa así un pedacito de 10 centímetros, 15 centímetros, cuando bien te va, pero no te protege las orejas, no te protege el cuello, te asoleas de una manera tremenda. Y la gente le da pena. La gente le da pena usar sombreros, le da pena usar lentes de sol. O sea, de alguna manera estamos en un medio en el que todavía la cultura pesa para protegerte. Claro. Lo que te decía vemos a los trabajadores los albañiles, los trabajadores de la construcción, que no se ponen protección porque sus compañeros le dicen, tú eres maricón y no te... No, o sea, no es que... El chiste es que te cuides para que tú regreses sano a tu casa y que mañana puedas regresar a trabajar. Nos toca ver un montón de gente que pierde un ojo y entonces ahora sí, ya no te van a dar una licencia de manejo, vas a tener dificultades el resto de tu vida. Y todo por no prevenir, ¿no? O sea, la prevención está todo. Y una enfermedad muy importante que son la diabetes y la hipertensión, híjole, que es responsabilidad yo creo que de nosotros, porque si nosotros nos cuidamos y tocas el punto que tocas al inicio de que con buena salud, no ser sedentarios, hacer ejercicio y todo eso, no se puede desarrollar nada de estas... La diabetes, la diabetes es una de las principales causas de ceguera en México y todo porque nuestra dieta no es adecuada, ¿no? O sea, y más aquí en el sureste de México que comemos muchas cosas fritas, mucho maíz, manteca y todo ese tipo de situaciones. Sí, o sea, es común, o sea, yo siempre les digo, vayan a la calle, asómense, vean en la calle cuántos tenemos obesidad y la mayoría de las personas que vemos caminando en la calle, la mayoría tenemos algún grado de obesidad. O sea, es raro ver una persona que digas, ay, mira qué flaco está, mira, ay, y hasta se ven bien, porque dices, mira qué padre estar así de flaco, cuando de repente vemos que todos tenemos nuestras llantitas y vemos que ahí de repente hay gente de este tamaño y así. Decimos, no, ¿cómo nos abandonamos tanto para llegar a ese punto? Claro. Tan feo que tenemos el dicho de, es que, ¿cómo dicen aquí en Campeche? Que está, cuando alguien está gordito, está bien lindo, hermoso. Híjole, eso no está lindo ni está hermoso. O sea, ¿cómo le dices a alguien eso, no? O sea, es de estar como que cosas que te están diciendo que estás gordo, pero te lo están diciendo de una manera bonita, pero pues confunde. Claro. Porque pues habrá gente que le dicen que es linda y es hermosa, pues bueno, pues no está tan mal, ¿no? No está tan mal estar gordito. Pero es un tema que, híjole, Doc, yo creo que nos podemos pasar horas acá, porque cada enfermedad es un tema para hablar. Doc, pues le agradezco muchísimo nuevamente por estar en el canal. Yo creo que fue un tema padrísimo. Les voy a dejar acá abajo las redes sociales del doctor, por favor, las redes sociales del canal de Dr. Yu. Suscríbanse, denle like, compartan con todos sus amigos, que esta información llegue a la persona que lo necesite, porque de verdad pocas personas tenemos las ganas de querer compartir eso sin costo, que es muy importante, sin costo y así de diluidito para que ustedes aprendan. Así que, doctor, nuevamente muchísimas gracias por todo. Dejen acá sus preguntas, el doctor y yo lo vamos a estar contestando posteriormente. Y pues bueno, si lo quieren contactar con mucho gusto, aquí le voy a dejar todos sus datos. Así que, doctor, un placer. Nos despedimos del canal y cerramos video podcast episodio número 7 de Dr. Use. Bye bye. Gracias.